tarde. Vamos a dar el último, diríamos, número, que es el muy importante, donde vamos a oír palabra del Señor. Y esta hora vamos a invitar al hermano Walter Gómez, que está con nosotros para la meditación de despedida esta tarde. Él trae el cierre con una meditación. Hermano Walter. Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos y amigas que se encuentran en este lugar. Es un privilegio poder hablar del Señor en esta hora de la tarde. Estamos orando para que el Señor nos diera un buen día y así el Señor ha respondido. Y bueno, hemos escuchado testimonios, hemos alabado al Señor, hemos escuchado el Evangelio con nuestro hermano y los niños se han divertido, pero creo que es necesario prestar atención a la palabra del Señor. Porque de nada sirve si el Señor no es glorificado en esta tarde. Y quisiera que abran sus Biblias, los que trajeron las Biblias, en el Evangelio de Mateo capítulo 25. Y el que no tiene Biblia, pues puede prestar atención a lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta tarde. Mateo capítulo 25, desde el verso 1 en adelante, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El mensaje de esta tarde lo he titulado: ¿estamos preparados para el encuentro con nuestro Dios? Porque creo que todos nosotros hemos escuchado que Cristo va a venir un día por su iglesia. Y la pregunta es: ¿estoy listo? ¿Estoy preparado para ese encuentro con el Dios? Esa es la pregunta. Hermano. La palabra nos dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Y esta parábola de la es una palabra muy interesante. Es una palabra que nos habla, que nace esta parábola de una pregunta. Y es muy importante preguntar, porque preguntando se aprende. El Señor salió del templo, y cuando va camino hacia el monte de los olivos, los discípulos se le acercan y le dicen, le presentan los edificios del templo. Cuando los discípulos le presentan los edificios del templo, el Señor les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor se va al monte de los olivos. Cuando está sentado el Señor Jesucristo en el monte de los olivos, 4 de sus discípulos, la Biblia en el Evangelio de Marcos nos dice quiénes fueron: Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Se le acercan y ellos quedan prendidos porque el Señor había dicho que su templo, lo más sagrado, la casa sagrada, la casa de Dios, iba a ser destruida. Y ellos les dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Y Él empieza a narrarles lo que va a pasar en el futuro. Mateo 24 es un capítulo profético. Mateo 25 es un seguimiento del capítulo 24. Entonces el Señor les refiere también esta parábola que está en Mateo capítulo 25. ¿Qué es una parábola? Una parábola es poner algo que se puede ver, que se puede tocar, que se puede palpar, que se puede medir, al lado de una enseñanza espiritual. Una parábola es coger algo conocido para hablar de un concepto
desconocido. Y ese es el objetivo de la palabra, de la parábola. Esta parábola está en verbo futuro. Dice, el reino de los cielos será. Todas las demás parábolas dicen, el reino de los cielos es semejante a tal cosa, es semejante a una oveja, es semejante a una semilla, es semejante a una viña. Pero aquí, esta parábola es totalmente distinta a las otras parábolas. Apunta al futuro, apunta a lo que viene. Pero también el mensaje, la enseñanza central de esta parábola apunta a estar preparados, a estar preparados. Y aquí vemos la escena de una boda. Dice que estas jóvenes vírgenes salen a recibir al esposo. ¿Cómo eran las bodas en aquellos tiempos? Pues las bodas de aquellos tiempos eran totalmente diferentes a las bodas de hoy en día. En aquel tiempo era la novia que esperaba al novio. El novio venía con sus amigos con danzas y antorchas, mientras la novia estaba en el cético de las vírgenes con sus amigas, porque no se podían juntar el hombre con mujer. No podían estar juntos, sino que estaban separados. La que se iba a casar estaba juntas con sus amigas a esperar al esposo. El esposo venía, se juntaba con su novia, luego se iban todos haciendo fiestas, danzas, y se iban a su casa y allí celebraba el banquete por una semana. Pero no solo era estar esperando al esposo, sino que también que tenía que tener la lámpara encendida, porque en aquellos tiempos no había luz eléctrica, sino que en aquellos tiempos se alumbraban con antorchas, con lámparas de aceite, y tenía que estar con una lámpara encendida mientras venía el esposo. Y en la vida cristiana, en lo espiritual, no es solamente esperar al Señor. La Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre venga, dijo el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga aquí en la tierra, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. El Señor no viene por una iglesia tibia, porque tibia es tener algo caliente y algo frío. Eso le causa náuseas al Señor, según los habla la Biblia en el libro del Apocalipsis. El Señor no viene por una iglesia muerta. El Señor no viene por una iglesia destartalada, sino que el Señor viene por una iglesia que esté en victoria, por una iglesia que vaya de triunfo en triunfo y de bendición en bendición, por una iglesia que esté preparada. Porque cuando alguien va a viajar, si no tiene un ticket no puede montarse en el avión. Y así es en el Señor. Entonces, por eso pregunto, ¿está usted preparado para recibir al esposo? ¿Está usted preparado para recibir al Señor? Dice que en el verso 2, en el verso 1, nos habla de vírgenes, nos habla de esposo y nos habla de lámparas. Pero para entender esta palabra tenemos que entender los símbolos, parábola, tenemos que entender los símbolos. ¿Qué significa vírgenes? ¿Qué significa esposo? ¿Y qué significa lámpara? Porque lo que queremos extraer es la enseñanza espiritual que Dios nos está hablando. Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, dice: os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Un solo esposo, un solo Dios. Ahí no se menciona ídolos, porque hay un solo Dios, un solo creador, creador de los cielos, de la tierra, del mar, y que Él puso límites a las aguas. Por eso vemos que el mar no se sale, porque también obedece a la palabra de Dios. Él dice: os celo con celo de Dios, que os he desposado, los he comprometido con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura a Cristo, una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso es lo que lo está diciendo la palabra. Dice que estas vírgenes tomaron sus lámparas. ¿Qué significa lámpara? Pues la palabra de Dios en el Salmo 119, 105 dijo el rey David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego dice en el 130: la exposición de tus palabras alumbran a los simples. La palabra de Dios es una lámpara. La palabra de Dios es como un martillo. La palabra de Dios es como un pan. La palabra de Dios es como una espada que penetra, que corta, dice que corta el alma, que llega, corta los tuétanos. La palabra de Dios es como un espejo que nos hace ver nuestra realidad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nos ha dejado el Señor Jesucristo. Lámpara es a mi pies tu palabra. La palabra de Dios alumbra nuestro camino y nos lleva a Cristo. En este mundo, si ustedes ven alrededor, en este mundo de oscuridad que nosotros estamos viendo. Y la palabra del Señor nos alumbra el camino, nos dirige y nos lleva a Cristo. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dice: porque a vosotros parece que ahí está la salvación, pero no queréis venir a mí.
escudriñando la palabra, en la palabra encontramos la verdad, en la palabra encontramos la vida, en la palabra encontramos a Dios. Dice en el verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y yo me pregunto, ¿en qué grupos estamos? ¿En el grupo de las prudentes o en el grupo de las insensatas? ¿Cómo sé yo en qué grupo estoy? ¿Cómo sé yo si soy prudente o soy insensato? ¿Cómo me identifico? Pues no busquemos conclusiones humanas. Vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 24, dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Si vemos el mar, vemos arena y también vemos rocas. ¿A dónde nosotros hemos edificado nuestra casa? ¿En la roca que es Cristo o en arena movediza? No se ve, cuando edificamos nuestra casa no se ve el fundamento, no se ve el cimiento. Aquí nos dice, una persona prudente es aquel que hace la voluntad de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Porque muchos pueden tener la palabra del Señor, muchos pueden predicar la palabra de Dios, muchos pueden andar en la iglesia, ir a la iglesia, no me garantiza ser cristiano. Ir a la iglesia no me garantiza la salvación, porque me siento bien con mis amigos, con mis hermanos, estoy un rato tranquilo, luego me voy a casa y no pasa nada. Ser cristiano es tener una relación con el Señor. Ser prudente es practicar la palabra de Dios, ponerla a la práctica, porque si vamos al verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, si uno puede escuchar la palabra de Dios y no las hace, le compararé a un hombre prudente. Por lo tanto, practicar la palabra del Señor me hace prudente, y no practicar la palabra de Dios, aunque la sepa, me hace un hombre insensato, porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros no solo pecamos por acción, sino que podemos pecar también por omisión. Eso es lo que lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿me considero un hombre prudente o un hombre insensato? Si practico la palabra del Señor, estoy en el grupo de los prudentes. El verso 3 dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, por eso eran insensatas. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Puedo tener la palabra de Dios, es importante tomar la palabra de Dios, pero es importante poner en práctica la palabra de Dios, para que poniendo en práctica la palabra de Dios yo pueda tener el aceite, que significa el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que dirige al cristiano. Es el Espíritu Santo que protege. El Espíritu Santo es Dios, es el mismo Espíritu del Padre. Porque dijo el Señor: no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros y estaremos con vosotros para siempre, dijo el Señor Jesucristo. Vemos que en el verso 4 encontramos, dice: mas las prudentes, miren cómo dice, tomando aceite en sus vasijas, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 5 veces encontramos la palabra lámpara. Aquí encontramos otro símbolo. ¿Qué significa vasijas? ¿Qué me está diciendo el Señor cuando habla de vasija? El Señor le dio palabra a un profeta llamado Jeremías y le dice: ve a la casa del alfarero y yo te daré palabra cuando tú estés en casa del alfarero. Dice que llegó Jeremías a la casa del alfarero y estaba haciendo una vasija, y cuando llega Jeremías pues se le echa a perder, se le rompió la vasija. Luego empieza a hacer otra según como él quiere hacerla y la hace. Entonces viene palabra de Dios a Jeremías y le dice: ¿no puedo hacer yo lo mismo con mi pueblo? Así como el barro es en manos del alfarero, así será mi pueblo en mis manos, como barro en mis manos. Por lo tanto, la vasija nos habla de mi contenido. La vasija nos habla del yo. La vasija nos habla de mi corazón.
no se ve cómo es mi corazón. Nadie puede ver por fuera cómo es mi corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso, es malo. El corazón del hombre dice que es engañoso. Por lo tanto, nadie sabe que si tengo aceite en mi vasija o no, sino que solamente el Señor, que escudriña los corazones de cada ser humano. Por lo tanto, la vasija es mi contenido. La vasija es mi contenido, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Cuando Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 4, verso 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuerpo de barro, vasija de barro, pero una verdad presente dentro de nosotros, que es la palabra del Señor, que es Cristo mismo morando en cada uno de nosotros. Vemos el verso 5, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, a veces nosotros estamos más ocupados en otras cosas. El mundo nos puede dormir. Y el Señor nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando nosotros nos ocupamos en otras cosas, nos perdemos la visión a Cristo. ¿Y qué pasa cuando nosotros quitamos la vista del Señor? Nos empezamos a hundir, como le pasó al apóstol Pedro. El Señor quiere que nosotros estemos velando, quiere que nosotros estemos orando, quiere que nosotros seamos esos vigilantes de nuestra propia vida. Verso 6 dice: y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese clamor ustedes lo están escuchando en esta hora. El Señor dice: venid a mí los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor está clamando, el Señor está esperando que todo el mundo proceda al arrepentimiento. ¿Qué le impide no poder recibir al Creador del universo en esta tarde? Ya hemos venido, ya nos hemos divertido, hemos comido, pero falta lo más importante: recibir la vida, recibir al Señor Jesucristo. Y todo lo demás, Él se va a encargar de todo lo demás, de todos nuestros pesos. Él lo va a quitar. Y Él te va a dirigir por medio de tu Santo Espíritu a que no caiga de vuelta. Y si caes, Él te levanta, dice: yo te sostengo, no tengas miedo. Vemos que ese clamor se está escuchando. El Señor está esperando, por eso el Señor no ha venido. Usted le puede recibir en esta tarde. Verso 7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. El Espíritu Santo no se apaga solo, sino, dice la Biblia: no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo no se apaga, sino que uno lo puede apagar. Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y eso quiere el Señor, que nosotros nos ocupemos de Él, que nosotros nos ocupemos de Él. Vemos que las insensatas piden aceite, y en este tiempo ya no había cómo comprarlo. Ellas fueron a comprar, pero cuando regresan, nos dice la parábola lo que pasó. Nadie puede decir: dame de tu aceite. Hay cosas en la vida que son intransferibles. Usted no puede vivir con la fe de su hermano, ni su hermano puede vivir con su fe, sino que es una relación personal con Dios. Yo no puedo vivir con su comunión con Dios, porque es su propia comunión, su propia relación con Dios. Hay cosas intransferibles, la salvación. Yo no puedo dar la salvación a nadie, nosotros no podemos salvar a nadie, porque el único que salva es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede salvarle. Nosotros no podemos salvar. Sé que todos nosotros tenemos familiares que no han venido también a los pies de Cristo, pero nosotros no podemos hacer nada. Sé que un padre o una madre le gustaría que sus hijos fueran cristianos. Sé que a un esposo le gustaría que su esposa fuera cristiana. Sé que a una esposa le gustaría que su esposo fuera cristiano. Pero hay cosas que nosotros se nos van de nuestro control. Hay cosas que nosotros solo nos queda orar. Solo nos queda orar por esa persona. La Biblia nos dice que si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no vigila, en vano vela la guardia. Quiere decir que la obra la hace el Señor. Y es triste para uno que un ser querido no vaya por el camino que lo lleva a la vida eterna.
porque atrás de esta vida hay otra vida. Esto es el comienzo. La vida es una preparación. Nosotros comenzamos a vivir cuando nos encontramos a Cristo, porque dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros somos cuerpo, espíritu, cuerpo y alma. Pero cuando el hombre pecó, el Espíritu de Dios se desconectó del hombre. Porque todos hemos pecado y necesitamos reconocer, necesitamos confesar. Porque ¿sabe lo que dice el Señor? Que el que me negare en la tierra, yo también le negaré en aquel día delante de mi Padre. El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Porque Él es nuestro abogado, Él es nuestro Dios. Vemos que en el verso 9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. Ya era demasiado tarde para las insensatas. Hay tiempo. El Señor nos da la oportunidad de poder cambiar. El Señor nos brinda la oportunidad de poder acercarme, de poder entregarle mi corazón. El Señor está dando una oportunidad en esta hora de que usted pueda recibir al Señor Jesucristo como su único Salvador de tu alma. El Señor Jesucristo le dijo en una ocasión a uno: tú sígueme. Él empezó a poner excusas, dice: deja primero que entierre a mi padre. Y le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Te estoy diciendo que tú sígame. El Señor no lo volvió a llamar. Perdió una gran oportunidad. No pierda la oportunidad esta tarde de poder aceptar al Señor, porque Él es el único que le puede dar salvación. El Señor te toca tu corazón. Tú puedes tener una lucha en este momento, porque la carne y el espíritu se oponen. Tú puedes tener una lucha diciendo: ¿lo hago o no lo hago? Pero deja que Dios entre. Él dice: entra, la puerta está abierta. Ven a mi corazón. Yo te quiero salvar, yo te quiero dar vida. Y vida para que la tengas en abundancia. Pero ¿qué pasa si uno endurece el corazón? Cuando uno endurece el corazón, no vaya a ser que ya no escuche la palabra de Dios. Hay muchas cosas que están inventando. Hay muchas cosas que los aliens o qué sé yo. Pero ya el enemigo ya está preparando. Porque cuando el Señor venga a recoger a su pueblo, muchos dirán: no, los aliens se lo llevaron, los extraterrestres se llevaron a toda esta gente. Porque el enemigo siempre trata de poner tropiezo. Quiso matar al Señor Jesucristo porque sabía que un día iba a venir el Mesías. Por eso Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Cuando hay una... la palabra del Señor nos habla en el libro del Cantar de los Cantares, que dice que el amado llegó, así como Él puede estar tocando tu corazón en este momento. Dice que el amado llegó y empezó a tocar la puerta. Empezó a tocar y dijo, y decía: abre la puerta, amada mía, abre la puerta. La amada contestó desde adentro y dijo: no te puedo abrir la puerta porque me he descalzado. Los pisos en aquel tiempo pues eran de tierra. ¿Cómo no vale la pena? ¿Cómo yo me voy a levantar y te voy a abrir la puerta? Abre la puerta, amada mía. Y dice que el amado se fue. El amado se fue. Cuando la amada reaccionó, ya era demasiado tarde. Dijo: he hecho. Y dice que abre la puerta, enferma de amor, y ya no encontró al amado. El amado no estuvo siempre tocando la puerta. El tiempo de la gracia es ahora. La puerta está a punto de cerrarse. No vaya a ser que usted se quede afuera por no recibir, por no atender el llamado de Dios. Por eso dice el Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, si usted quiere cambiar, no desperdicie la oportunidad que el Señor le brinda. Mire lo que dice el verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. La oportunidad que el Señor te está dando en esta tarde es temporal. No siempre la puerta estará abierta, como el arca de Noé. Noé construía un arca por 120 años y él fue pregonero de justicia, él predicó. Pero la gente que hacía se burlaba de él. Pero cuando empezó a llover, cuando la puerta del arca se cerró y empezó a llover, pues todos los ricos que hacían, todos aquellos gigantes, corrían a los lugares más altos, queriendo escaparse del diluvio, y no pudieron. Así mismo va a pasar. Por eso dice la palabra: como los días de Noé.
comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, es decir, hacían sus tratos, sus negocios. Pero cuando vino el diluvio, pues los arrasó a todos. Y eso es lo que va a pasar cuando venga el Señor Jesucristo. Eso es lo que va a pasar. La oportunidad es temporal. La puerta no estará siempre abierta. Verso 11. Vamos a leer Isaías 55, 6 y 7. Dice... Bueno, vamos a pasar al verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto os digo que no os conozco. La sentencia fue tremenda. No os conozco. Las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes cogieron sus lámparas. Las 10 vírgenes escucharon el clamor, como usted lo está escuchando en este momento, la palabra de Dios. Las 10 vírgenes se levantaron, pero solo 5 estaban preparadas. Por eso dice el Señor: prepárate para el encuentro con tu Dios. La apariencia externa no salva a nadie. La apariencia externa no salva a nadie. Y ahí mismo en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto fue lo que dijeron estas insensatas: Señor, Señor, ábrenos. Pero miren lo que dice el verso 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No ha escuchado usted muchas personas que aparentemente sacan los demonios, hacen sanidades? Pero qué sé yo si es el Espíritu Santo que está obrando en esa vida. Fueron personas que predicaron, dice: no profetizamos en tu nombre. Eran personas que aparentemente eran cristianos, pero no lo eran. Dice la palabra del Señor también que el trigo y la cizaña se parecen. Pero ¿qué dijo el Señor? Dijo: dejad que el trigo crezca con la cizaña, porque no vaya a ser que si arrancas la cizaña, también arranques el trigo. Pero ¿cuál es el final? La cizaña va para el fuego y el trigo va para otro lugar. Y esa es la comparación que el Señor está poniendo. Hay un ejemplo clásico. ¿Quién podía imaginarse que Judas iba a ser el traidor? Judas, nadie sospechaba de Judas Iscariote. Incluso él andaba la ofrenda, él andaba la bolsa, él andaba el dinero porque le confiaban a él. Pero Judas era el traicionero. Se hizo pasar. El Señor tenía que cumplirse la profecía, tenía que cumplirse las escrituras. Pero Judas supo actuar. Judas supo actuar, por eso dice la palabra del Señor: conoce el Señor a los que son suyos. Mire el verso 13 lo que dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El esposo tardó, sí tardó, pero llegó. ¿Cuánto tiempo ha pasado que el Señor ascendió a las nubes? Pues más de 2000 años. Y el Señor dice que no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor no ha venido, porque el Señor todavía le está brindando una oportunidad, pero la puerta se va a cerrar, y cuando se cierre la puerta ya no habrá más oportunidades. Si usted se muere sin Cristo, se le acabó la oportunidad, la puerta se cierra automáticamente, pero usted va a resucitar. Dice la palabra del Señor que los que murieron en Cristo resucitarán primero, y todos los cristianos que estemos nosotros vivos seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes. Pero después que pase ese tiempo terrible de la gran tribulación, hermano, no sé si ustedes ven la noticia, pero lo que está pasando, ya empezaron los dolores de parto. Y yo digo, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando para no aceptar a Cristo? ¿Qué estás esperando para no aceptar al verdadero Mesías, a nuestro Dios?
El esposo tardó, está prolongando que iba a pasar un tiempo. Y ya pasaron más de 2000 años. El Señor está a la puerta. El esposo está a la puerta. La pregunta es, ¿estás preparado para recibir al Señor? ¿Usted quiere tener un encuentro con el Señor? ¿Usted quiere reconciliarse con el Señor? Puede hacerlo hoy, porque la vida nosotros no la tenemos comprada. Dice el Señor en Ezequiel, todas las almas son mías. En Ezequiel capítulo 18, la Biblia nos habla de un padre que aceptó a Cristo, que aceptó al Señor, de un padre cristiano. Pero ese padre tuvo hijo, y el hijo era perverso, el hijo impío. Y luego ese hijo tuvo un nieto, o sea, ese hijo tuvo otro hijo, que es el nieto del padre, y era cristiano. Pero dice que su sangre será sobre él, del hijo impío. Porque el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado de su padre, dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá. Usted es responsable, no los padres. Usted es responsable. Y usted tiene que tomar su decisión. Usted tiene que tomar su decisión. Velemos, hermanos. Practiquemos la palabra del Señor. Y aquellos que no han tenido un encuentro con el Señor, pues puede hacerlo en esta tarde. En el verso 9 de la parábola encontramos un consejo divino: ir más bien a los que venden, ir a comprar. Y el Señor te está diciendo en esta tarde, ir a comprar. Pero ¿quién es el vendedor? ¿Y cómo compro? Usted se puede preguntar, pero ¿cómo que voy a comprar? Apocalipsis capítulo 3, vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 3. Verso 18. Dice el Señor en esta tarde: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor te está ofreciendo estos tres productos. El Señor tiene estos tres productos. Oro refinado en fuego. Nos habla de la pureza. Nos habla de la fe. El Señor te está ofreciendo fe. Porque el justo por la fe vivirá. No es por obras. Yo no puedo ganarme la salvación haciendo obras. Las obras es el resultado de la fe. Pero la Biblia nos habla de varios tipos de fe. Yo puedo tener fe en mi propia fe, pero eso no me salva. Todos nosotros tenemos una fe natural, y es la fe que nosotros nacemos. Cualquiera de ustedes dice: yo tengo fe que voy a llegar a casa. Sí, esa es la fe natural. Usted se puede montar en un avión y tiene fe que no se va a caer ese avión. Esa es la fe natural. Pero esa no es la fe que salva. Sino que la fe que salva es cuando usted cree al Señor Jesucristo, cuando usted le abre la puerta al Señor, cuando usted abre su corazón se abre de adentro hacia afuera. Dice que el oír viene por la fe. Dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y es cuando el Señor le va poniendo fe, porque el Señor nos ha dejado su palabra. Le está ofreciendo oro refinado en fuego. Segunda cosa que le está ofreciendo es justicia. Dice vestiduras blancas para cubrirnos nuestra desnudez, porque delante de Dios nosotros estamos desnudos. El Señor conoce nuestros corazones. Él nos quiere cubrir de justicia, porque usted puede ser declarado justo en esta tarde. ¿Por qué? Porque nosotros, por medio de la fe, podemos ser justificados. Dice la palabra: justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios. Porque no siendo de Dios, no siendo cristianos, pues somos enemigos de Cristo. Pero Él nos sigue amando aunque nosotros seamos enemigos. El mundo se aleja, Cristo está acercándose a usted.
El diablo tiene entretenido a tanta gente. Pero nosotros, el mundo sigue ciego. Nos habla de la vestidura blanca, que es la justicia de Cristo. El Señor te da la fe, te ofrece el oro, que es la fe, te ofrece la vestidura blanca, que es la justicia de Cristo, pero te ofrece otra cosa, te ofrece el colirio. Colirio era lo que usaban antes para aquella gente que tenía problemas por la vista. Y hay una ceguera espiritual. Y el Señor te está ofreciendo colirio para que tú puedas ver. Lo natural es un reflejo de lo espiritual. Todo lo que usted ve es un reflejo espiritual. Dice la palabra que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestras luchas no son contra los seres humanos. Dios ama a toda la humanidad. Lo que Dios no ama es al pecado. Dice que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Hay espíritus malignos que dirigen a la gente y por eso pasan las cosas. Hay gente que se suicida, hay gente que se mata. ¿El Señor quería eso? No, usted lo buscó. ¿El Señor quiere que alguien se vaya al infierno? No. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles y sus demonios, los ángeles que cayeron. Para eso fue hecho el infierno. El Señor no quiere que usted se pierda. Pero desgraciadamente el pecado lo puede arrastrar al infierno. Por eso el Señor le está ofreciendo este colirio, tener discernimiento espiritual, tener esa visión espiritual. Porque el justo no anda, nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos por fe, nosotros nos movemos por fe. Y el Señor quiso que esta tarde nosotros nos congregáramos, nosotros estuviéramos en este lugar. A pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que nosotros podemos ver alrededor, el Señor no quiere que nosotros nos distraigamos. El Señor no quiere que el mundo nos termine apagando, como aquellas lámparas que las prendían y luego se apagaban. Isaías 55, versículo 1. El Señor está ofreciendo estos productos. El Señor dijo: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para cubrir tu desnudez y colirio para que puedas ver. ¿Y cómo compramos? ¿Quién es el vendedor? Isaías 55, 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Eso es lo que el Señor está ofreciendo. ¿Cómo nosotros compramos la salvación? Pues no se compra, porque la salvación ya está pagada. ¿Cómo nosotros podemos entrar al reino de los cielos? Pues entregándoles su corazón. Nosotros compramos yendo a Cristo, porque Él es el vendedor, porque nadie puede pagar un precio tan alto como el que pagó el Señor Jesucristo. La deuda ya está pagada. El Señor dijo: consumado es. Consumado es. ¿Por qué? Porque la deuda ya se pagó. Lo único que el Señor quiere es su corazón. Lo único que el Señor quiere es que usted le entregue su corazón, porque en aquel día, si el Señor viene, el Señor puede venir en cualquier momento. Pero ¿qué va a pasar si el Señor viene? ¿Qué dirá usted después? Dice ahí en Mateo 24, el último versículo, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesucristo ya está a punto de regresar. Y mi pregunta es: ¿qué está esperando? ¿Qué espera para entregarle la vida al Señor? ¿Porque no puedo dejar esto? ¿Porque me van a hacer burla? No. Por eso dijo el Señor: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y quiero hacer un llamado en esta tarde, para que usted tenga un recuerdo, y no solo un recuerdo, sino que usted nazca de nuevo. Porque el verdadero nacimiento es cuando usted le abre el corazón a Dios y Dios viene a morar en usted. Ya usted no tiene que vivir, su propia vida, sino que alguien lo va a dirigir, y es el Espíritu Santo. Si hay alguien en esta tarde que quiere entregarle su vida, su corazón al Señor, lo puede hacer. Lo puede hacer. Porque el Señor todavía no ha venido. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, lo puede hacer. El Señor dijo: venid a mí. Venid a mí los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. No sea como aquel hombre que llegó corriendo y se hincó delante de él y dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para
¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Y él se fue triste. No sea como Pilato, que lo tuvo enfrente en sus narices y le preguntó qué es la verdad si lo tenía enfrente. No sea como aquel ladrón que se mofaba, se burlaba del Señor Jesucristo, que bien podía bajarse de la cruz. Si eres hijo de Dios, pues bájate de la cruz, le decía. Sea como aquel otro que se arrepintió cuando estaba allí. He aquí, dice Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todavía se escucha la voz del Señor. Cuando el Señor multiplicaba aquellos peces, los partía, los daba, aquella multitud de gente. Piense cuando el Señor caminaba encima de las aguas, que era la creación que se sujetaba al Creador. Piense cuando resucitaba, hablaban de la hija de Jairo. Cuando resucitaba aquella niña, la agarró de sus manos y le dijo, Talita cumi, niña, levántate. No dejó entrar a aquella gente que se burlaba de él. Solo entraron 3, Pedro, Juan y Jacobo, para que vieran lo que él iba a hacer. Piensa en aquella mujer que iba corriendo y no le importó, se metió en medio de aquella multitud y ella dijo, tan siquiera tocar el borde de sus mantos seré sana, porque ella no había puesto la fe en el manto, sino que en el que llevaba el manto. Piensa en Lázaro, estaba muerto. El Señor no solo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El Señor decía y hacía, Lázaro, ven fuera. Hasta los muertos escuchan la voz de Jesús. Porque ¿quién era Jesús? ¿Quién era aquel niño que nació en Belén de Judea? Aquel niño que nació fue puesto en un pesebre. Ese niño creció. ¿Qué hizo? ¿Por qué pone incómodo a muchas personas? ¿Qué hizo? Pues lo que hizo fue que era Dios mismo. Dice, él era Emmanuel, Dios hecho carne. Dios mismo viene a este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre no podía salvarse a sí mismo. Cuando el hombre peca en el jardín del Edén, se desconectó de Dios. ¿Y qué hacía para acercarse a Dios? Pues a través de sacrificios. ¿Pero qué representaban esos sacrificios? Pues esos sacrificios no podían quitar el pecado. Porque no podían hacer nada. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el que tenía que venir a este mundo a ver Dios, que la humanidad estaba... Desconecté. ¿Qué desconectó? Ahí te desconectó. Oh, Jesus Christ. A darle vida. El Señor vino a morir por usted. El Señor ocupó su lugar. El Señor pagó lo que usted nunca podía pagar. Y el Señor quiere que usted esté por una eternidad con Él. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y aquí voy a preparar lugar para cada uno de vosotros. El Señor prepara lugar para cada uno de nosotros. Sin merecerlo. Sin merecerlo. Sino por lo hizo por amor. Y el Señor te está ofreciendo todo esto en esta hora. Yo lo pregunto la última vez. ¿Quieres recibir al Señor Jesucristo? ¿Quieres reconciliarte con el Creador del universo? Todo es vanidad en este mundo. Todo lo que usted ve será destruido. Él dice que los cielos serán quemados como pergaminos y todo será hecho nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. ¿Dónde será eso? ¿Quiénes estarán morando ahí? Pues todo aquel que le entregó su corazón. ¿Quiere reconciliarse con el Señor? ¿Quiere aceptar al Señor? Y si no lo hace, el Señor es rico en misericordia, pero el día de mañana no es rico. Él dijo, todas las almas son mías. Y cuando Él decida venir, viene por una virgen pura, por aquel que se ha limpiado por la sangre de Cristo, por aquel que ha sido justificado por Cristo. Por ese viene, por aquel que ha creído en Él.
por aquel que le ha recibido a él. Si no hay nadie, que el Señor le bendiga. El hermano Sergio.